El mensaje lo dejé mostrando las 5 declaraciones llamadas las 5 solas de la Reforma. Ahí expresábamos que cuando se habla de solo gracia, se habla de ser salvos únicamente por la gracia de Dios, o sea, la salvación es un regalo. Cuando se habla de solo fe, se está mostrando que Dios solo salva a través de la fe que Él mismo da a las personas. No hay que comprar la salvación. No hay que hacerle favores económicos a Dios para ser salvo. La salvación es por fe. Dígame a eso. Cuando se habla de solo escritura, se está mostrando que la escritura es la fuente de autoridad para el creyente. Para muchas personas hay otras fuentes de autoridad. Para otros seres humanos especiales, tal vez buenas gentes, hay otras fuentes en que ellos basan su comportamiento. Pero para los creyentes, la fuente de autoridad, la fuente de conocimiento que guía a la persona está en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos permite a nosotros vivir de acuerdo al diseño de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice: no mintáis los unos a los otros. Eso es diseño de Dios. La mentira no debe ser compatible con nosotros. Usted y yo tenemos que declararnos incompatibles con la mentira. La Biblia, por ejemplo, enseña: no habléis mal los unos de los otros. Si eso es diseño de Dios, pues vivamos en el orden de Dios. ¿Para qué hablar mal de la gente? Ni siquiera teniendo argumento. La Biblia dice que en lo posible no le debas a nadie nada, pues paga las deudas. El que paga lo que presta tiene tranquilidad y tiene paz. Eso recomienda el Señor. El Señor recomienda en la palabra: no salgas fiador de nadie. No representes a nadie con lo que has construido en Dios. No pongas en peligro tu patrimonio. Y si eres fiador y te toca pagar, no hables mal del que fiaste, porque tú aprobaste fiarlo. O sea que si fías, no pagan y hablas mal, tú pecas más que el otro, porque tú fuiste el que pusiste la firma ahí. No importa los tratos que hayas hecho. La Biblia recomienda no ser fiador. Dice la palabra que no se debe desear la mujer del... Entonces deje a la casada con el que está tranquilo. ¿Para qué le pica el ojo? ¿Para qué le da la mano y se la soba? ¿Para qué le dice cositas que no tiene por qué decirle? Deje a la mujer casada quieta. Pastor, ¿y si está soltero puedo? No, si usted está casado, quédese usted también quietico. ¿Para qué se mete en líos? ¿Para qué se mete en problemas? Dígame a mí también, no se mete en problemas, pastor. ¿Ve? Entonces, la Biblia enseña todo esto. Si lo cumplimos, a todos nos va bien. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué dice la Biblia, ya que estamos en coyuntura política? Que oremos por los que están en autoridad. Nos guste o no lo que hagan, oremos. Desquítese en Dios, dígale a Dios todo lo que usted quisiera decirle a la gente feo dígaselo a Dios. Señor, ese hombre es injusto, dígaselo a Dios. Pero no me lo diga a mí ni a otro, porque nos daña, nos contamina con su maldad al hablar mal de los demás. Diga así: mire, pastor, ya que estamos con el Facebook así, diga sí, pastor. Un dedito, eso. Estamos facebookalizados. Bien, solo Cristo. Solo se accede a Dios a través de Cristo. No hay otro mediador. No hay santo que valga, por bueno que haya sido.
No hay ídolo, por hermosamente diseñado por hombre alguno, experto en eso, que nos lleve al Padre. El único, según el registro bíblico, según esta palabra, el único que nos lleva al Padre es Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Y número 5, darle solo la gloria a Dios, porque es Dios el único que merece la gloria. Hagamos de estas 5 declaraciones que son escriturales, contextuales, que reforman y transforman el mundo en el que vivimos. Hablemos entonces de solo darle la gloria a Dios. Como la reforma protestante llevada a cabo por Martín Lutero especialmente y otro grupo de colaboradores se dio en un contexto muy fuerte a nivel religioso, necesitamos conocer el trasfondo, lo que motivó que él despertara para decirle al mundo: le están dando la gloria a quien no merece. Hay que darle la gloria solo a Dios. Entonces, Martín Lutero se volvió muy sensible al clamor de las personas. Martín Lutero se volvió una persona capaz de conocer el dolor de las personas y se dio cuenta que había un clamor general en esa humanidad por una reforma eclesiástica. Personas que querían vivir bien para Dios y vivir bien su vida. Y notó en la gente que ellos experimentaban, escúchelo bien, en contra de la iglesia tradicional de la época, un aspecto de no credibilidad. Para ellos la iglesia no tenía autoridad. Para ellos la iglesia no merecía respeto a razón del comportamiento que tenía en las personas que la representaban. En segundo lugar, la corrupción había hecho metástasis. La corrupción moral se había generalizado desde las personas más encumbradas en posiciones políticas y eclesiásticas hasta el más sencillo. Para las personas era muy fácil hacer el mal, pecar, y no tener en cuenta el reproche o no tener en cuenta la molestia de las personas que le rodeaban. A ellos no les importaba. Déjeme hacer un paréntesis acá. Hay una ciudad en los Estados Unidos que me gustaría conocer. Se llama Nueva Orleans. Es un lugar muy rico en arte, en cultura musical, el jazz. Sufrió una catástrofe hace un tiempo con uno de los huracanes. Las aguas se metieron y hubo un desastre. Fue reconstruida la ciudad. La ciudad siempre tuvo fama de ser muy libertina, donde las personas viven a su antojo. Un pastor que estuvo allí, al escucharme hablar de la ciudad y de mi anhelo de conocerla, me dijo: Nueva Orleans es una ciudad donde se siente el pecado. Es más, nos pasó un caso. Dice el pastor, iba con mi esposa, con mis hijos de unos 8 o 10 años, y estábamos a punto de llegar a una calle que es la calle del pecado allí. Y cuando estábamos a punto de entrar a esa calle, una persona nos advirtió y nos dijo: por favor, no pasen a esa calle, no crucen la esquina, no entren a esa calle, porque en esa calle hay libertad para hacer lo que la gente quiera. El pastor preguntó: ¿pero qué hacen? Pastor, la persona que les advirtió dijo: la gente hace lo que quiera hace allí. La gente está desnuda, tiene relaciones delante de todo el mundo, hace estragos. Es la calle del pecado. Algo así, cerrando el paréntesis acá,
es lo que sucedía. La gente no tenía respeto por su prójimo, hacía lo que bien le parecía. Entonces, esa corrupción moral, esa corrupción en todo el sentido, estaba matando a la comunidad religiosa. Había una vida licenciosa desmedida. Permíteme usar un término que he encontrado en un documento que he leído para poder construir también este material. Y ese autor dice que la vida se había desnaturalizado con respecto a la piedad, y la vida se había desnaturalizado con respecto al testimonio. Es lo que dice la Escritura, de que la conciencia se cauterizó, y ya estando encallecida la conciencia, ya es muy difícil discernir que lo que yo hago incomoda o no incomoda a las demás personas. Así que uno pierde el sentido de orientación y de proporción de sus actos, y no importa lo que piensen los demás. Yo soy yo, tengo mis derechos y puedo hacer lo que quiera. Puedo hacer lo que quiera. Por eso oponerse era digno de ser aplaudido. Oponerse significaba echarse sobre los hombros una situación de peligro, de riesgo, de ser preso, de ser presionado al extremo, y por qué no, de ser muerto, por solo decir que eso no estaba bien, por solo decir que los que gobernaban y la gente del clero estaba aprovechándose de las personas, estaba hundiendo a la gente en una miseria como seres humanos que no tenían otro camino sino obedecer sin derecho a pensar y aún a exponer sus inquietudes. En ese contexto, Martín Lutero reflexiona. La Biblia enseña que uno debe meditar, así que uno no debe tomarse tampoco la vida a las carreras. Hay momentos donde uno tiene que sacar tiempo para pensar acerca de Dios, para pensar acerca de uno, para pensar acerca del propósito, para pensar de lo que está pasando alrededor de nuestras vidas. No podemos vivir la vida sin tener un momento para la reflexión y para ajustar un pensamiento que pueda cambiar lo que esté mal. Buscar en Dios, en esa reflexión en Cristo, respuestas a una necesidad que no solo es nuestra, también es de otras personas. Este hombre llamado Martín Lutero lo hizo, y cuando ajustó ese pensamiento, se dio cuenta al leer la palabra que en esa época no había culto a Dios sino a los hombres. No había culto a Dios sino a las instituciones. No había culto a Dios sino al poder que ejercían los hombres. No había culto a Dios sino a las riquezas que el hombre podía alcanzar y cómo se extendía para establecer más su fuerza y su violencia. Martín Lutero, cuando reflexionó desde la palabra, se percató de manera profunda que Dios no era exaltado por nadie en esa época, o por muy pocos, y no podían hacerlo porque eran vulnerados. Entonces Martín Lutero dice: eso no puede ser. Necesitamos soltar una voz de alerta que traiga despertar. Y comenzó, a través de sus escritos y de los diálogos que tenía con otras personas afines y con otros que se extendía en su discurso, comenzó a decir: el único que merece la gloria es Dios. El único que merece la honra es Dios. El único que merece la exaltación y la rendición de nuestras voluntades es Dios. No hay hombre, por grande que sea, que pueda tener la misma posición de Dios. Así quiera, no puede. Dios es Dios. Dios es Dios, y solo Él merece la gloria.
por eso escribió esa declaración: Soli Deo Gloria, solo la gloria a Dios, solo la gloria a Dios, solo la gloria a Dios. Nosotros no somos tan dados a la reflexión, aunque la Biblia lo enseña. Nosotros no somos muy dados a tomar un tiempo para meditar. De hecho, nuestros devocionales a veces son hechos a la carrera. Leemos un texto y ni siquiera lo pensamos, lo meditamos. Eso es así, como pañitos de agua tibia. Y por eso estamos perdiendo la oportunidad de aplicar la palabra a la necesidad que hay alrededor de nosotros. Perdóneme que yo sea un poco atrevido. En los colegios hay tanta necesidad, pero tanta necesidad. ¿Y sabe qué es lo sorprendente? En los colegios hay muchos jóvenes cristianos. Lo interesante es que los jóvenes cristianos que están en esos colegios le puedan aportar. ¿Por qué los colegios tienen siempre que llamar expertos para arreglar los problemas del colegio? ¿Por qué no hay una solución desde adentro, desde los mismos estudiantes cristianos? ¿Sabe por qué? Y digo esto con respeto, porque yo también fui muchacho y tuve esa debilidad. Uno cuando es joven no le presta atención a las cosas de Dios como es. No le gusta leer la palabra, poco ora, poco piensa en las cosas de Dios. Pero si eso se hiciera, estoy seguro que los colegios sentirían el impacto y el poder de Dios a través de esos creyentes jóvenes. Si hablamos de profesores en los colegios, lo mismo, es lo mismo. Entonces vemos nosotros cuán desajustado está el mundo. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Que nosotros nos alimentamos de Dios para nosotros. Eso sí, somos expertos en presentar a Dios para nuestros problemas. Pero qué difícil es presentar a Dios para una problemática en otro lugar que no sea la iglesia. Necesitamos meditar, despertar. Necesitamos tener un estilo de vida diferente, que nuestra adoración sea con propósito y sentido, que nuestra manifestación espiritual tenga proporciones desmedidas en torno al poder y al amor de Dios. O sea, que sea exageradamente bendecida la ciudad, manifestándose Dios en esta tierra a través de nosotros, a través de nuestra vida, a través de nuestra existencia, porque somos sal y somos luz. Hay tanto, pero tanto en lo que podemos actuar nosotros desde nuestra vida cristiana, pero no lo hacemos, o tenemos temor, o no hemos querido crecer en eso, y tenemos un lío fuerte. Yo creo que por eso es que hay tanta tibieza, frialdad, y por eso tantos se apartan, porque no entendieron qué significado tiene haber conocido a Cristo, haber conocido a Dios, haberse hecho hijo de Dios por la obra de Cristo. Tenemos falencias en eso, pero de eso se trata. No es de hacer que nos sintamos mal, es que nos sintamos bien. Y bien significa que hay que transformar nuestro estilo de vida. Bien significa que hay que cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. Alguien diga amén a eso. Necesitamos transformarnos. Entonces, Martín Lutero, que empezó a estudiar la Biblia, encontró a Dios en la Biblia, porque esa es la clave. Encontrar a Cristo en la palabra, encontrar al Espíritu Santo en la palabra. No es recitarlo como si fueran mensajes ahí de hombres. No, la palabra de Dios es Dios mismo en ella. ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra de Dios es Cristo mismo en ella. ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra de Dios es el Espíritu Santo mismo en ella. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Así que la palabra es la palabra de Dios. Aleluya. Entonces él encontró textos como estos. Voy a leer dos primero y luego cerramos con uno más que nos puede ayudar. Efesios capítulo 1 versículo 3. Dice lo siguiente: bendito sea
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si miramos este pasaje, descubrimos lo que descubrió Martín Lutero. Número uno, la principal bendición que Dios le ha dado al hombre es la bendición de corte espiritual. El hombre es grande porque Dios le dio lo espiritual. El hombre es extraordinario porque Dios le dio lo espiritual. Lo que Martín Lutero veía es que el hombre estaba afanado por la magnificencia de hombres, por los vestidos, por los ajuares, por los símbolos, por los templos, por las coronas, por el poder. Eso era lo que al hombre le apetecía en extremo en esa época. Y Martín Lutero dijo: no, así no es. Dios nos enriqueció porque nos bendijo con toda bendición espiritual. En la bendición que Dios le ha dado al hombre hay recurso para toda necesidad. En la bendición que Dios le dio al hombre hay recurso para cualquier afugia. El recurso espiritual te ha enriquecido y me ha enriquecido. Y Martín Lutero no veía eso en los sacerdotes ni en los poderosos, afanados por lo material, pero lo espiritual no se notaba. En segundo lugar, dice la palabra del Señor que en el diseño Dios escogió al hombre. Ojo, en Él escogió al hombre, en Él mismo, en Dios mismo, en Cristo mismo escogió al hombre. Y lo escogió antes de la fundación del mundo. Pero note usted, ¿para qué? ¿Para qué Él desde allá nos estableció? Pues dice la palabra: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora dice la palabra que Dios hizo todo esto desde su voluntad y desde el afecto mismo que en ella hay. Pero dice claramente el texto: desde antes de la fundación del mundo, Dios estableció un misterio extraordinario para el hombre, que fue enriquecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es que el hombre fue asignado para que en la tierra y en la eternidad siempre le dé la gloria a Dios. El versículo 6 dice claramente: para la alabanza de su gloria. El hombre fue creado para sentirse feliz de tener a Dios, para sentirse orgulloso de tener a Dios, si se puede usar esa palabra en el sentido positivo, para sentirse realizado teniendo a Dios en su vida. Pero los hombres de esa época pensaron que habían sido creados para que otros los adoraran a ellos, para que otros los exaltaran a ellos, para que otros los reconocieran a ellos. Y eso no es lo correcto, eso no está bien. Por eso es que nosotros debemos identificar, nosotros debemos evaluar qué le roba la gloria a Dios, qué le quita la gloria a Dios. Hay idolatrías que usted y yo desconocemos porque pensamos que no están mal. Por ejemplo, hay una idolatría que puede ser la papalotría, que es la idolatría al papá, donde el papá exige una veneración, y lo mismo con la madre. Hay una idolatría con respecto al jefe. Hay personas que al jefe lo ponderan
en una posición desmedida, 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 desmedida es desmedida, que hasta pierden la noción de su tiempo, de su realidad, de su vida. Viven para el otro, son como máquinas al servicio del otro, y eso no está bien. Hay idolatrías que nos han enfermado y no nos hemos dado cuenta. Una relación de pareja puede volverse una relación idolátrica, porque mi estado de ánimo depende del estado del ánimo del otro. Mi tranquilidad depende de la tranquilidad. Entonces, si él está bravo, yo tengo que estar bravo. Si él no saluda a nadie, yo tampoco tengo que... No, hombre, por favor. El hombre no fue creado para pleitesías al hombre. El hombre fue creado para toda alabanza a Dios, para darle a Dios toda la gloria, para darle a Dios toda la majestad. Por supuesto, estoy hablándole a personas que en este sentido creen que la palabra es la palabra de Dios. Si le estuviera hablando a alguien que no cree lo mismo, no podría hablarle a él como le hablo a ustedes, porque la terminología no la va a entender. Pero yo doy crédito a que usted, como yo, ha creído en el Señor, de que el Señor es su Señor, es su Salvador. Por eso yo quiero creer que usted disfruta de una palabra como esta, y que no está aburrido, sino que está renovándose en el espíritu y está diciendo: sí, Señor, en este tiempo también muchos le quitan la gloria a Dios. Hoy renuevo mi fe de que solo Dios merece la gloria y la alabanza y la majestad. Aleluya, aleluya. Fuimos hechos para la alabanza de su gloria. Tú eres una alabanza para Dios. Tú eres una alabanza para el Señor. Para eso fuiste creado. Alábalo a Él, exáltalo a Él, reconócelo a Él, glorifícalo a Él. Todo lo que hagas, todo lo que diga, exalte al Señor. Todo lo que vivas, exalte a tu Dios. Porque fuiste creado para ser santo delante de Él y para magnificar su precioso nombre. Bendito y alabado sea por siempre. El segundo texto que Martín Lutero encontró y en el que encontró a Dios es Primera de Timoteo 1:15 al 17. Dice lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo encontró a Dios en el sentido de que su palabra cabe, es posible que sea oída por todos, y al oír la palabra los transforme. En esa palabra digna de ser oída, dice claramente que Jesús vino para salvar a los pecadores, y Él se declara un pecador notorio. Pablo dijo: vino a salvar a los pecadores, y en medio de los pecadores me salvó a mí, que quizás he pecado más que los otros. Por eso Él dice: me salvó y me colocó en privilegio. Pero el privilegio no es para mi exaltación. El privilegio que me dio de ser colocado primero es para que a través de mi testimonio otros sean salvos. Mire esto tan tremendo. Pablo no le está robando la gloria a Dios. Pablo está diciendo: a Dios le debo mi gratitud por su alta consideración al colocarme en la posición que me colocó. Pero yo sé que estoy allí
es para que otros sean salvos y que yo, a través de ese ejercicio testimonial, pueda darle a Él la gloria y la alabanza. Dice que para ejemplo de otros lo salvó a Él. Eso a veces se nos escapa a nosotros. Nosotros no meditamos: ¿para qué Dios me salvó? ¿Para qué Jesús me salvó? Bueno, aquí hay una revelación. Dios te salvó no solo para darte a ti la vida eterna. Dios te salvó para mostrarte como un testimonio de su salvación, y que otros sean salvos al ver a Cristo en tu vida, en tu forma de actuar, de hablar y de proceder. Tu salvación salva a otros con la ayuda de Dios. Tu testimonio es válido para que otros se salven. El texto lo dice, para que los que lo vieran a Él creyeran para vida eterna. Pero Pablo dice algo que movió las fibras más profundas de Martín Lutero, y es que en el versículo 17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Sabio, la sabiduría de Dios. ¿Cuáles serán los caminos que Dios recorre en su sabiduría? ¿Hacia dónde apunta cada camino recorrido por Dios como sabio? ¿Cómo Dios se manifiesta siendo sabio? Hay tanto que decir de esto, pero aquí hay un punto crucial que quiero regalarte para que tu espíritu haga fiesta en esta mañana. Y es que la palabra dice que la sabiduría de Dios, según Pablo, radicó también en el hecho de salvarlo a él cuando él no merecía ser salvo. Él era malo, perseguía a los creyentes. Desde su corte religioso creía que perseguir a los creyentes era saludable, que honraba a Dios matando o poniendo en prisión a las personas. Pero Pablo dice: ese que es sabio me salvó. Salvando a un pecador, Dios muestra sabiduría. La sabiduría de Dios radica también en tu salvación. Dios es sabio porque te salvó, lo manifiesta. ¡Qué hermoso! O sea que cuando tú dices: el Señor cambió mi vida, estás diciendo: fue sabio. Y alguien puede decir desde lo humano: pero ¿quién va a ser sabio rescatándote a ti? ¿Tú quién eres? ¿Tú qué vales? Tú no vales nada. Si te descubriera tu suciedad moral, nadie daría un peso por ti. Y uno dice: sí, es verdad. Pero Dios, que es sabio, superando la sabiduría del hombre, vio que a pesar de yo ser tan malo como tú dices, Él me restaura y me coloca para que otros vean el poder de Dios actuar en mi vida. Aleluya. Alabo a Dios por eso. Dios es sabio, te salvó. 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 Con razón, la Biblia enseña que el que salva a los hombres es sabio. Claro, obvio. Si Dios es sabio salvando, la persona dando testimonio es salvo. Es sabio, sí. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Vamos, alguien que esté entendiendo esta palabra, que alabe y glorifique a Dios. Todo, todo para la gloria, todo para la gloria, todo para la gloria. Así que un elemento no negociable para la alabanza de su gloria es la gratuidad, la gratitud. Hay que ser grato. Dios me sacó cuando yo no lo merecía. Él actuó en sabiduría sacándome a mí. O sea que yo soy resultado de una acción sabia de Dios. La salvación mía es resultado de una acción llena de sabiduría de Dios. Aleluya. Así que tú no eres cualquier persona. Tienes mucho para aportarle a un mundo que necesita. Mucho, hermano, mucho. Aleluya. El siguiente texto que alumbró el entendimiento de este hombre y nuestro hoy es que el texto dice, Romanos 11:36, y mientras lo busca,
Seguramente Martín Lutero decía: en todos estos sacerdotes y en todos estos príncipes, su testimonio, en lugar de salvar a otros mostrando a Cristo, lo que hace es hundirlos. No es compatible. Esta gente se robó la gloria de Dios. Dios merece la gloria. Romanos 11:36 dice: porque de Él, de Jesús, porque por Él, por Jesús, porque para Él, para Jesús, son todas las cosas. Y no se está refiriendo a objetos, se está refiriendo a tu vida, a la mía y algo más ahí. Todo para la alabanza. Un pájaro alaba a Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Todo para la gloria de Dios. Todo. Todo. Un trapo para la gloria de Dios. ¿Y por qué tienes eso? Para la gloria de Dios. Pero que sea cierto. Y que nosotros vivimos en un tiempo de mostrar todo lo que tenemos. No sé si para honrar a los demás o para hacerles sentir envidia. Muchos de nosotros ni siquiera le damos gloria a Dios cuando recibimos algo. Nos da pena, nos da miedo, temor. Ay, ¿qué dirá la gente si yo digo gloria a Dios? Alábalo, alábalo. Te regalaron un capuchino, gloria a Dios. Te regalaron un helado, gloria a Dios. Te invitaron a cenar, gloria a Dios. No te invitaron a cenar, gloria a Dios. Te abrazaron, gloria a Dios. No te abrazaron, gloria a Dios. Dormiste bien, gloria a Dios. Dormiste mal, gloria a Dios, pero hay que cambiar eso, porque nos vamos a enfermar. Gloria a Dios. Todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Te casaste mal, todo para la gloria de Dios. Dios va a cambiar eso. ¿Qué más puedes hacer? ¿Aló? Gloria, todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Así que si está soltero y va por ahí a conquistar, dígale a la chica o al chico: ¿quieres tener algo conmigo para la gloria de Dios? Para la gloria de Dios, para la gloria. Nuestro lenguaje no es ese. Somos mudos y el mundo robándose la gloria. Ahora que estamos en coyuntura política, no deje de venir a un culto por ir a una campaña política. Dele la gloria a Dios. El hombre es el hombre. No cierre un grupo bíblico por irse por allá a que le den quién sabe qué cosa. Honre a Dios, que su casa honre a Dios. Todo para la gloria de Dios. Después lo demás, después lo demás, después lo demás, después lo demás. La gloria para Dios. Todo para la gloria de Dios. Esta gente fue extraordinaria, porque cuando comenzaron a decir es para la gloria de Dios, comenzaron a anunciar proféticamente lo que la palabra enseña. Y esto comienza acá. La gente empieza a decir: o sea que ya no tengo que inclinarme al hombre. No. Usted se inclina ante un hombre es para ayudarlo a levantar, pero no para rendirle culto. Y si usted le besa la mano será por un acto de cortesía, pero no porque tenga el anillo de no sé qué cosa. No, nada. Y si usted trabaja con alguien y Dios le da autoridad, respételo en la autoridad que Dios le da, porque la obediencia es parte del reino de Dios también. Pero me refiero es a aquel que te quiere manipular, quitándole a Dios la gloria, quitándole a Dios la honra. Así que yo les propongo a ustedes: leamos la Biblia de otra forma, a la manera de Dios.
Busquemos a Dios en la palabra. Si encontramos a Dios en la palabra cala en nosotros y Dios nos va a despertar de un sueño religioso en el que estamos. Necesitamos un despertar. Necesitamos que Dios nos despierte. Necesitamos que Dios haga algo. ¿No se da cuenta? ¿Por qué una persona se aparta del camino? ¿Por qué una persona deja de congregar? ¿Por qué una persona deja de leer la palabra? ¿Por qué una persona dice ya yo no soy? Fui pero ya no soy. ¿Por qué una persona que dice haber conocido de Dios se aparta? Que tal vez nunca entendió para qué fue escogido desde la eternidad, para darle la gloria a Dios, para darle la gloria a Dios, para darle la gloria a Dios, para darle la gloria a Dios.